Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros ya en línea. Estamos aquí empezando nuestro programa de meditación. En esta ocasión, los que están en internet solamente escucharán mi voz, ya que es lo que en el momento el sistema nos permite. Pero vamos a verificar de que estamos conectados también en conferencia. Y vamos aquí a abrir la línea para ver de que me estén escuchando. All callers are muted. All callers are unmuted. Muy bien, hermanos, ¿me escuchan? Amén. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, mi hermano. Bienvenidos, gracias por estar como siempre fieles al programa. Y en el Señor buscamos compartir palabra de Dios. Y entonces empezamos, hermanos, empezamos nuestro programa. Bienvenidos. All callers are muted and they can unmute themselves. En el libro de San Juan, capítulo 10, hay un versículo muy importante. San Juan capítulo 10,
y doy lectura en el versículo 4. Dice palabra de Dios: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Quiero comenzar y comentar sobre este versículo, San Juan 10, versículo 4. Toda nuestra razón de ir a la iglesia, escuchar a algún predicador, algún pastor, algún laico, algún programa, debiera ser con ese objetivo: oír la voz de Dios. Noten que las ovejas no detectan al pastor por el rostro. Y esto es completamente independiente al que hoy no esté transmitiendo en video o que me puedan ver en persona. Pero sí quiero recalcar de que lo más importante para las ovejas, para el pueblo de Dios, es la voz de Dios. Las ovejas lo identifican como el buen pastor, no por el rostro, sino por la voz. Entonces, ojalá, oro, suplico, de que cada uno de ustedes que nos ha acompañado a través de los años, sea por la voz de Dios, independientemente del que esté dando el tema, viernes, sábado, en las mañanas, en nuestros cultos y oración, o fines de mes, nuestro mensaje de salud. Y no solo en este programa, en cualquier parte, ya sea la iglesia, en el hogar, en un grupo de estudio. Nuestro objetivo, asistir a una reunión y escuchar el mensaje de Dios, no es identificado por el rostro o por la estatura de la persona, sino el mensaje de Dios es identificado por las ovejas, de acuerdo a San Juan 10:4, por la voz. Así que, mis hermanos, subrayen si tienen con qué subrayar allí en San Juan capítulo 10, versículo 4. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Espero en el Señor de que usted sea uno de los que conocen su voz. Con esto en mente, entonces, vamos a orar y pedirle al Señor de que nos bendiga con su voz, con su mensaje, con su palabra. Y vamos a arrodillarnos con aquellos que puedan, y los que no, bueno, acompáñenos ahí donde están. Si va manejando, por lógica, no cierre los ojos. Muy bien, oremos. Querido Dios, estoy agradecido de poder estar aquí, Señor. Gracias a usted en mi oficina, en este estudio de la verdad profética, y poder ver, Señor, en la ventana el ocultarse el sol. Ver, Señor, cómo por su misericordia podemos entrar a un santo sábado. Y qué bendición ser del pueblo que cree en su ley. Y aquí estamos recibiendo el santo sábado, Señor, en algunas partes como en Asia. Allá han pasado más de 12 horas en las horas santas. Y para otros apenas está empezando, para otros ya entró, como en el este del país. Pero allá en el oeste todavía hay mucho sol. Y sin embargo, Señor, con la misma fe, creyentes de su ley, le buscamos y le imploramos que nos acepte y nos bendiga. Qué bueno, Señor, qué bueno. Algunos se preguntan, ¿por qué en una parte ya hay 10, 12 horas de diferencia en recibir el sábado? Y otros ya lo recibieron, otros no lo han recibido, otros lo están recibiendo. Pero qué bueno que usted fue claro. Fue bien claro, no dijo que el sábado iba a ser un asunto de 24 horas,
o que empezaba a las 6 p.m. No, eso no está escrito en la Biblia. Usted dijo que cada día, y especialmente el santo día, sería identificado de sol a sol. Oh, querido Dios, estoy agradecido junto con mis hermanos de poder recibir nuestro sábado, de poder estar con usted y poder recibir su bendición y que podamos aprender en este santo día, en estas horas sagradas, hasta que vuelva a ponerse el sol. Señor, que en este día podamos ser esas ovejas que siguen al buen pastor. No lo conocen, no lo pueden identificar por su apariencia, sino por la voz de Dios, su mensaje y su santa palabra. Y en el caso de nosotros, a la ley y al testimonio, o sea, de acuerdo a la Biblia y los libros sagrados del espíritu de profecía. Bendiga el programa de hoy, querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos allá en el internet, aquí por conferencia. Hoy vamos a estudiar un tema titulado ¿Para qué sirve la ley? Y esto es siguiendo la secuencia o lo que tenemos preparado para los viernes. Hemos estado analizando el libro de Gálatas capítulo 3, aunque ya hemos analizado el capítulo 1, capítulo 2, y ahora estamos en el capítulo 3, y aquellos que nos han estado acompañando en esta serie, estamos en el libro del pastor Waggoner. Muchos se preguntan, ¿y quién fue ese hombre? Bueno, si no sabía, Waggoner fue uno de los pastores que Dios usó en 1888. Uno de los pastores que él usó para traer el mensaje de amonestación, el mensaje de vida, el mensaje de reavivamiento, el mensaje que el Señor tiene para su pueblo, no solo desde 1888, sino sigue vigente hasta el momento. Así que aquí estamos y podemos apreciar estas lecciones siempre y cuando querramos aprender. El versículo que hoy estamos analizando está en el libro de Gálatas 3. Todos los que tengan Biblias, por favor vayamos al libro de Gálatas y vamos a estudiar, analizar el versículo 19. Versículo 19. Aquellos que estén en internet, y si alguien de los que me está escuchando pudiera entrar al internet, quisiera por favor verificar de que sí me están escuchando, y si me pueden mandar un texto se los agradezco. Muy bien. Y también aquellos que están en internet, estamos en línea, nada más de que ahora no transmití lo visual. Y lo digo porque alguien me ha mandado un texto que no me ve. Muy bien. Gálatas 3, versículos 19 dice así. Pues, ¿de qué sirve la ley? Por eso es que el estudio hoy se titula ¿Para qué sirve la ley? Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Muy bien, gracias por escribirme en internet. Veo que sí me están escuchando. Entonces, hermanos, interesante pregunta, y este es un
un versículo, yo diría un poco controversial, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, pues, ¿de qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Y no solamente pregunta de qué sirve la ley, sino que dice que fue puesta por causa de las rebeliones. Entonces la pregunta sería, ¿será que este versículo está diciendo de que la ley empezó a existir desde el punto en que Adán pecó? Gracias, les agradezco a todos los que me han escrito y me han enviado ese texto. Muy bien, verificado entonces, si nos escuchan bien en el internet. Otra vez, hermanos, Gálatas 3:19, la primera pregunta que hace ahí es, ¿de qué sirve la ley? Pero luego contesta y él dice, ¿de qué fue puesta por causa de las rebeliones? Esto es conflictivo, porque entonces hay personas que argumentan de que la ley, la que tenemos, empezó a existir desde que el hombre pecó. Y yo no sé qué usted diría a ese argumento basado en ese versículo. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir ese versículo cuando dice de que la ley fue establecida a causa de los transgresores o las rebeliones? Y contestando a eso, también encontramos de que los ángeles tienen que ver, y la pregunta es, ¿qué tienen que ver los ángeles en el asunto de la ley? Si usted nota Gálatas 3:19, primer punto es, ¿de qué sirve la ley? Una pregunta. Respuesta es, a causa de las rebeliones fue puesta. Luego el tercer punto que encontramos aquí es que dice que en el mismo contexto, hasta dónde servía la ley, dice, hasta que viniese la simiente. Pareciera allí que hay un límite de la existencia de la ley. Dije pareciera, ¿ok? Así que subrayen esa palabra, pareciera, no que es eso. Luego también dice que hay una promesa. Además de esto dice, ordenada, hablando de la ley, ordenada aquella por los ángeles. ¿Qué tiene que ver los ángeles en esto? En la mano de un mediador. Como ven, hay varios puntos. 1, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta a causa de las rebeliones. 2, 3, hasta que viniese la simiente. 4, involucra una promesa. 5, tuvo que ver con los ángeles. 6, también involucra un mediador. Alguien en el internet dice que, bueno, comenzó por el pecado, entonces las rebeliones ahí son plurales y no solo con Adán y Eva, dicen, sino que comenzó en el cielo. Correcto, así que aún allí podemos respaldar desde donde Dios estableció su santa ley. Pero bueno, de eso se trata el estudio, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿Para qué es la ley? Estoy leyendo en las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, hermanos, y tomen nota, tomen estos estudios como un seminario, como una escuela. La única razón por qué en el programa no comentamos es porque se toma mucho tiempo y a veces al comentar hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque hay gente que está manejando cuando nos escucha, otros están en casa, nos están escuchando pero están haciendo otras cosas físicamente hablando. Entonces debido a eso ya tiene, yo diría, un par de años que ya no abrimos las líneas para hacer comentarios, pero me imagino que tienen muchos comentarios sobre el punto. Pero tome esto como un seminario donde usted puede tomar sus notas. A mí me fascina leer la Biblia, el Espíritu de Profecía, un libro, y tomar notas, subrayar, poner un pensamiento, añadir versículos, otras citas que pueda fortalecer la idea.
Y si usted hace eso, cada vez que entre a nuestros estudios, créame, se va a deleitar. Independientemente de quién lo esté dando, usted va a aprender algo. Y de eso se trata el programa. Compartir, compartir y aprender. El comentario que hace el pastor Jones, o mejor dicho, el pastor Wagoner, en la página 88, versión libro, dice así: ¿para qué sirve la ley? Comentando Gálatas 3:19. Esta es la pregunta que el apóstol se hace en el versículo 19, con el doble propósito de adelantarse a las objeciones contradictorias. Interesante. Dice el pastor Wagoner en el libro Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner, mensaje de 1888, en la página 88, vaya página, está diciendo de que el apóstol aquí no quiso contradecir ni tampoco poner una limitación a la ley de Dios, sino que sencillamente se adelantó a las objeciones contradictorias y mostrar, dice, más enfáticamente el lugar que la ley ocupa en el Evangelio. Ahora noten esto, aquí hay un pensamiento interesante. Primero, usted y yo creemos que el mensaje de 1888 era mensaje de Dios. Estos hombres fueron inspirados por Dios. Algunos argumentan de que cayeron. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y quién no ha caído? ¿Quién no ha caído? Es chistoso cómo esta gente que condenan a Wagoner y a Jones, por sus debilidades o fracasos humanos, sin embargo, se toman todo un vaso del libro de Salmos, de uno que fue adúltero, de uno que mató, asesino y que mintió. ¿De quién estoy hablando? De David. Y luego tenemos ahí uno que se convirtió casi al homosexualismo, basado en el espíritu de profecía, Salomón. Y sin embargo, ¿cómo nos encanta citar el sabio Salomón? El gran sabio, el más sabio de toda la tierra. Y sin embargo, como que se nos olvida que ellos fueron humanos, pecadores, y fracasaron de a montón. Así que dejemos esa locura y excusa, porque hay tantas excusas en la iglesia en contra del mensaje y de los mensajeros. Pero ojalá que usted sea lo suficientemente inteligente y también espiritual para poder discernir que no se juzga el mensaje de Dios por un fracaso aquí u otro allá de los mensajeros, sino debemos ver si está de acuerdo a la ley y al testimonio. Así que noten que está diciendo aquí el pastor Wagoner de que Pablo se adelantó a las objeciones que habrían en contra de la ley y que además también nos demuestra enfáticamente que la ley, quiero que escuchen esto, muestra enfáticamente que la ley ocupa un lugar en el Evangelio. Quiere decir que aquellos que predican de que la ley te hace, que el Evangelio te hace libre y te libera de la ley, hermanos, ¿qué evangelio están enseñando? Claro que el evangelio te trae buenas nuevas, pero también tiene sus restricciones, tiene sus principios, tiene sus mandamientos, tiene sus reglamentos, tiene sus preceptos, tiene sus estatutos, tiene sus pautas. Y eso se llama en la Biblia la ley de Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Y claramente, hermanos, dice que tiene una parte vital en el Evangelio. Es una pregunta muy natural. Si la herencia se recibe solamente por la promesa y un pacto confirmado, no puede cambiarse. Si se le puede restar ni añadir nada, o mejor dicho, ni se le puede restar ni añadir nada. O sea que la ley también tiene un papel
como un pacto que no cambia, un contrato. Y pregunta el pastor Wagoner, ¿por qué se dio la ley 430 años después? Otro asunto aquí. Entonces, realmente, ¿cuándo se dio la ley, hermanos? ¿Cuándo se dio la ley? Primeramente les decimos, la ley de Dios es eterna. Ustedes pueden leer eso en Salmo 119, todo el capítulo. De hecho, se conoce como el capítulo de la ley. La ley de Dios es eterna. Es el carácter de Dios. Por lo tanto, la ley existía en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Gálatas 3:19 dice, ¿para qué sirve la ley? Y luego dice, fue dada por causa de las transgresiones o por las rebeliones. Algunas versiones dicen transgresiones, otras dicen rebeliones. Así que desde ese punto de vista podemos ver de que la ley existió en el cielo. Si es la que nos muestra el camino, existió antes de que existiese un transgredor o un rebelde. De tal manera no se pudo haber identificado a Satanás como rebelde. No pudo haberse identificado los ángeles como rebeldes. Por lo tanto, fue dada en el cielo. Segundo, ¿qué fue lo que identificó a Eva como transgresora, como rebelde? ¿Qué fue lo que identificó a Adán como transgresor y rebelde? Correcto, la ley. Así que la razón por qué se dieron cuenta que en el cielo Satanás se rebeló fue gracias a la ley de Dios. Y eso debiera dejar claro que la ley existía antes de Adán y Eva, antes de Israel, antes de que Cristo viniese por primera vez a la tierra. De otra manera, Satanás y los ángeles no pudieran haber sido considerados como rebeldes o pecadores en el universo. De igual manera, Adán y Eva no pudieron haber sido identificados como desobedientes. E indiscutiblemente que gracias a la ley, hoy sabemos lo que es correcto e incorrecto y el cómo en el cielo y en la tierra se revelaron. Muy bien. Por lo tanto, entonces, pregunta el pastor Wagoner, ¿por qué se dio la ley 430 años después? Está hablando después de la promesa, después de que Dios hizo un pacto con Abraham. Si recuerdan en uno de nuestros estudios anteriores y Gálatas 3, unos versículos antes del 19, allí estudiamos sobre la promesa, sobre Abraham, sobre un pacto. Entonces, cuando el pastor Wagoner pregunta, ¿por qué se dio la ley 430 años después? Está contando desde la promesa de Isaac hasta que salió el pueblo de Israel de Egipto. Pregunta, ¿para qué sirve la ley? Pregunta, ¿por qué la ley? Pregunta, ¿qué papel desempeña aquí? Pregunta, ¿para qué sirve? Todo esto lo pregunta el pastor Wagoner y cita la Biblia, Gálatas 3:19, y dice, fue dada por causa de las rebeliones o transgresiones. Entonces dice, entiéndase que la entrada de la ley en el Sinaí, o sea, 430 años después de la promesa de Abraham, entiéndase que la entrada de la ley en el Sinaí no fue precisamente el comienzo de su existencia. Magnífico, eso ya lo dijimos, pero esto lo sostiene. La ley de Dios existía en los días de Abraham y era guardada por él, según Génesis 26:5. Dios probó a los hijos de Israel para ver si ellos guardarían su ley o no, más de un mes antes de que la ley se promulgara en el Sinaí.
Éxodo 16, versículos 1 al 4, 27 y 28. Aquellos que están apuntando, Génesis 26:5 muestra que Abraham ya guardaba la ley, o sea que existía antes de que se la diese a Israel en el Sinaí. Éxodo 16, versículo 1 al 4, versículos 27 y 28 demuestran que Israel ya tenía la ley de Dios, pero estaban siendo probados. Más tarde, en Hebreos 12:19 dice, la voz dada que aparece aquí es la misma traducida como hablada en Hebreos 12:19. Deuteronomio 5:22 dice, los oyentes rogaron que no se les hablase más. Es la misma palabra que usa la Septuaginta en Deuteronomio 5:22, en donde se lee que Dios habló los 10 mandamientos con voz potente y no añadió más. Podemos entonces leer la respuesta a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? En las palabras de Pablo, fue dada por causa de las transgresiones, es el censor del pecado. ¡Wow! ¿Qué dice ahí, hermano? Dice que la ley es el censor para identificar el pecado. Entonces esto nos regresa al punto de que la única manera en que Satanás pudo identificarse como un transgresor, como un pecador, fue gracias a la ley que ya existía. Igual Adán y Eva, igual el pueblo de Israel. Entonces, dice, la ley, estoy leyendo Romanos 5:20, abran sus Biblias, Romanos 5:20 dice, la ley vino para que se agrandara el pecado. Interesante punto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, para identificar las rebeliones. Romanos 5:20, que cita el pastor Wagoner, ¿para qué dice que sirve la ley? Romanos 5:20 dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Interesante. Yo no sé si ustedes saben lo que es un censor, pero bueno, aquellos que tienen carros, aquellos que tienen casas un poquito más modernas, y aún no modernas, pueden tener algún sensor de fuego, pueden tener un sensor de peligro, o los carros tienen sensores, diferentes sensores que nos muestran cuando algo anda mal. Bueno, la ley, dice el pastor Wagoner, es un sensor que muestra primero muestra la rebelión, el pecado, pero a la misma vez tiene el poder de identificar qué tan grande es el pecado. Interesante, interesante. Sigue diciendo aquí en el libro de Romanos 7:13, el pastor Wagoner cita y dice, en otras palabras, comentando sobre Romanos 5:20, ahora Romanos 7:13, la ley es para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Romanos 7:13. Sigue diciendo, fue dada, dice, entre manifestaciones de la más asombrosa majestad, para alertar, noten, arriba dice que es un censor, ahora aquí dice para alertar a los hijos de Israel del peligro en que estaban de perder la herencia prometida por causa de su incredulidad. Ellos no creían en el Señor como Abraham lo hacía. Y cualquier cosa que no es de fe es pecado, así que ellos
Si ellos eran incrédulos, pues lógicamente que iban a tener consecuencias de incredulidad. Pero ¿cómo se identificaba la incredulidad en ellos? Gracias a la ley que se las repitió en el Sinaí. En resumen, estoy leyendo Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagner, página 89, versión libro. Dice así. En resumen, la ley fue dada para mostrarles su ausencia de fe, por la cual no podían ser los verdaderos hijos de Abraham. ¡Wow! Tremendo esto. Hermanos, y los quiero poner a pensar, ¿sabían ustedes antes de lo que estoy leyendo por qué Dios había dado su ley en el cielo? ¿Sabían ustedes cómo Adán y Eva identificaron que habían pecado? ¿Sabían ustedes por qué Dios repitió la ley? Oigan bien lo que dije. Repitió la ley en el monte Sinaí, cuando la gente dijo, no quiero oír, o no podemos oír, por favor, Moisés, tápate. No podemos aguantar esa voz de tan santa que era, tan sagrada, tan pura, tan divina. Dios, no solo desde el inicio la ley era como un sensor del pecado, rebelión, transgresión, sino también era un alarma. Era quien identificaría el pecado en el ser humano o en el universo. Pero en el caso del pueblo de Israel, se les dio la ley, se les repitió la ley, porque ellos estaban manifestando un espíritu de incredulidad. Y como no tenían fe, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si ellos estaban manifestando un espíritu de incredulidad, ¿qué estaba ocurriendo? Ellos estaban diciendo, nosotros no tenemos fe. Y para hacerles ver su peligro, Dios les repite la ley en el monte Sinaí. Por eso dice el pastor Wagner, y yo creo que esto es sumamente importante. En resumen dice, la ley fue dada para mostrarles su ausencia de fe, por lo cual no podían ser los verdaderos hijos de Dios. Yo me pregunto, por ejemplo, en la escuela sabática, y a través de sermones y a través de presentaciones, se nos habla sobre la ley de Dios. Y otras leyes, pero en este caso, la ley de Dios. ¿Por qué será que Dios nos repite una y otra vez su ley? ¿Por qué? Porque si lo que acabamos de leer es cierto, de que Dios les repitió la ley, les volvió a dar la ley al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, no era que ellos no la conocían, se las dio para mostrarles que ellos no tenían fe. Así que hoy día nosotros nos pasa lo mismo. Si en esta hora Dios nos está dando el mensaje para qué sirve la ley y nos está dando una lección con respecto a Israel, nos está diciendo también que en gran mayoría de nosotros la fe está ausente. Hay incredulidad, hay rebelión, hay pecado, y por eso es que Dios esta noche nos vuelve a repetir su sagrada ley. Espero haya dicho amén a eso. O sea, hermanos, que estoy aprendiendo aquí con ustedes que la razón por qué Dios les repitió la ley es para mostrarles su gran necesidad de fe que ellos tenían, pero tomando una lección de allá para acá, muestra que cada vez
que Dios repite su ley en un sermón, en un canto, en un estudio, en una plática, en algo. Si le llega a usted, si me llega a mí, es sinónimo de que hay incredulidad, hay pecado, pero Dios en su misericordia nos quiere alertar del peligro como lo hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Entonces, cuando dice Gálatas capítulo 3, versículos 19, ¿para qué sirve la ley? Yo creo que suficiente hemos contestado ya. Pero además de eso dice, fue puesta, fue hablada, fue dada por causa de las rebeliones. ¿Entienden mejor eso? ¿Cómo venía el pueblo de Egipto? Rebelde. ¿Cómo venía saliendo de Egipto? Rebelde. ¿Cómo llegó al Mar Rojo? Rebelde. ¿Cómo cruzó el Mar Rojo? Rebelde. ¿Cómo estuvo del otro lado del Mar Rojo? Rebelde. Pero es que nos encanta imitar al pueblo de Israel. ¿Cómo estamos como iglesia? Rebeldes. ¿Cómo estamos como familias? Rebeldes. ¿Cómo estamos como individuos? Rebeldes. Yo no sé si esto vino usted a escuchar hoy, pero esto es lo que el Señor tiene para usted y para mí hoy. Amén. Fue dada, fue puesta, fue dada otra vez por causa de las rebeliones. Sigue diciendo aquí, sigue diciendo, en resumen, la ley fue dada para mostrarles su ausencia de fe, por la cual no podían ser los verdaderos hijos de Abraham. Y estaban por perder la herencia prometida. ¿Cómo estaban, hermanos? Por perder. Yo les pregunto, ¿la ganaron o la perdieron? Aún que Dios les repitió la ley. La perdieron, hermano. De todos los que salieron, solo entraron 2. Y esos 2, Josué y Caleb, representan al único remanente que de toda la iglesia va a triunfar en los 144,000. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que la mayoría de rebeldes, aunque profesaron el nombre, aunque fueron parte del pueblo, aunque fueron líderes, aunque fueron hombres, entre comillas, de reputación, entre comillas, pueblo de Dios, quedaron, dice la Biblia, postrados. Se deshacieron, por no decir otra palabra, en el desierto. Pero alabado sea el Señor. Él mantiene su promesa con los fieles. ¿Quiénes recibieron el pacto hecho a Abraham de esa tierra santa? Gracias a que guardaron su ley. ¿Quiénes? 2, Josué y Caleb. La historia se repite. Siempre un remanente. Siempre un remanente. Así que no piense que por profesar verdad presente, ser adventistas, ir a la iglesia, tener puestos, ser maestros, ser ministros, ser ancianos, ser miembros de junta, de comité, ser presentadores, oradores, ponentes. No piense que eso nos va a salvar. Ya tiene ya un buen rato, hermanos. Buen rato, les confieso. Que yo hago esto que hago porque sé que el Señor me ha llamado a predicar y a enseñar y compartir estas verdades a través de conferencias, presentaciones, sermones, prédicas, evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tiene un par de años que entendí que nada de esto me va a salvar. Nada. Porque haber sido el primogénito o haber sido un gran líder en el pueblo de Dios, nada de eso les salvó, ni sabiendo la ley, ni siendo amonestado nuevamente por la ley. Solo 2, Josué y Caleb, claros representantes del remanente del Israel moderno
que hará caso cada vez que Dios repita su ley. Pregunto, ¿será usted uno de ellos? ¿Será usted un Josué moderno, un Caleb moderno? Dios nos ayude. Pero ahí está Dios buscando 144,000. O sea que cuando estudiamos el tema de los 144,000 una y otra vez de diferentes, de 1001 ángulos, lo que Dios nos está diciendo es que la razón por qué va a haber solo un remanente de Israel moderno es porque hay rebelión, hay pecado, hay desobediencia, hay indiferencia al censor divino, a la alarma divino, que es la santa ley de Dios. Hay gente en este momento que está trabajando, pero eso ya no importa, porque ahora el sábado es 7-Eleven, traducido al español. Ustedes conocen la tienda 7-Eleven, de ahí salió el pensamiento. Pero estos adventistas son del 7-Eleven, o sea, son del 7-11. O sea, guardan el día séptimo, o sea, creen, el día séptimo, y guardan o van a la iglesia a las 11 de la mañana. 7-Eleven. ¿Usted qué es? ¿Yo qué soy? Hay gente ahorita que todavía está trabajando. Estoy hablando de horas santas. Para aquellos que no han entrado al sábado, pues bueno, guárdenlo, como dice la ley. Pero hay gente ahorita trabajando. Hay gente que trabajará mañana en el día. Y dicen, Dios entiende, la crisis. Hay otros, tienen a sus hijos estudiando y van a la universidad, quebrantando la santa ley de Dios, buscando un título. Y algún día vamos a estudiar un tema que he estado ahí preparando ahí, pero primero que el Señor trabaje conmigo cuando lo dé. Y es la parte de aún hacer obra misionera en el sábado, que debería hacerse en otro día de la semana, pero que se hace en el sábado, también es quebrantar el santo día, o la ley. Pero bueno, la ley no solo es el sábado, hermanos, involucra honra, papi y amam. No matarás, no levantarás falso testimonio. Es interesante cómo gente, y algunos me están escuchando, les encanta que nadie hable de ellos, pero a ellos cómo les encanta hablar de otros. Yo no entiendo si ellos no leen la Biblia, el Espíritu de Profecía o la ley. Hay una regla que dice, no hagas con otros lo que no quiere que hagan contigo, lo que no quieras que hagan contigo. No, ellos no quieren que los critiquen, que no debiera criticar, ni que hablen de ellos, pero ellos se deleitan en asesinar los caracteres y a personas en sus conversaciones. Eso no es quebrantar la ley. Pero bueno, si me escuchó, para ustedes, para mí es, para nosotros es. La ley, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Será que nos está sirviendo la ley, hermanos? Así que al pueblo de Israel se les volvió a dar la ley porque había incredulidad, no había fe. O sea que cuando usted obedece la ley es una manera de demostrar que tiene fe. Y cuando Dios nos recuerda su ley, es el sensor de Dios para nosotros de decirnos, hijo, hija, te hace falta fe, estás siendo incrédulo, estás en rebeldía. Muy bien, ya vamos cerrando, dice aquí. Pero cuando ellos permanecieron incrédulos, hablando del pueblo de Israel, Pastor Wagoner hablando, dice, aun cuando seguían profesando ser herederos de la promesa, fue necesario mostrarles del modo más enfático que su incredulidad era pecado. Hay hermanos, y yo creo que he estado en la lista, que leemos la Biblia y decimos, eso no se aplica, eso no lo entiendo, eso no es para nosotros.
Pero caramba, hermanos, ¿será que Dios ha cambiado en estas generaciones? Y también Él ahora está usando Facebook y Twitter y cualquier medio social, porque ahora Él también está trabajando con la tecnología. Dios es Dios, el mismo ayer, hoy y mañana. Podrá cambiar Facebook y otras redes sociales como negocios y empresas, pero Dios no cambia. La misma ley que dio hace siglos y eternamente es la que sigue vigente hoy para nosotros. Él no cambia. Pero no les hizo bien a ellos. ¿Nos estará haciendo bien a nosotros? Fue necesario, dice, mostrarles del modo más enfático que su incredulidad era pecado. La ley les fue pronunciada por causa de la transgresión, o lo que es lo mismo, por la incredulidad de la gente. El pueblo de Israel estaba lleno de confianza propia e incredulidad, como se demuestra en su murmuración contra el liderazgo de Dios y por su presunción de pensar que eran capaces de cumplir cualquier requerimiento de Dios o de cumplir sus promesas. Esto me suena mucho a nuestra actitud en la iglesia y en los grupos de estudio. Yo soy mejor que tú. Aún por eso Dios los alarmó, pero no hicieron caso. ¿Haremos caso nosotros hoy? Con respecto a los ángeles, dice en la página 90, ¿no son todos ellos espíritus servidores? Estoy leyendo Hebreos 1:14, citado por el pastor Waggoner. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Exactamente qué oficio desempeñaban los miles de ángeles presentes en el Sinaí? ¿Cuántos ángeles habían presentes en el Sinaí? ¡Miles! Del todo no lo sabemos, pero sabemos que los ángeles tienen un hondo y cercano interés en todo lo que concierne al hombre, aun cuando la predicación del Evangelio no necesariamente les concierne a ellos. Cuando fueron establecidos los fundamentos de la tierra, se regocijaban, dice la Biblia, todos los hijos de Dios, y una multitud de las huestes celestiales cantó himnos de alabanza cuando el nacimiento del Salvador fue anunciado a la humanidad. Acuérdense, estamos preguntándonos qué tienen que ver los ángeles con la ley. Bueno, básicamente ya se contestó que están involucradas con la salvación de los hombres. Estuvieron involucrados cuando se dio la ley, cuando se mencionó la ley, cuando se mencionó el nacimiento de Cristo. Cantaron. Ellos son servidores delante del Rey de Reyes, aguardando a cumplir su deseo, atendiendo a la voz de su palabra. Deben de haber formado parte de su séquito real cuando la ley fue proclamada. Por eso es que Gálatas 3:19 involucra a los ángeles. Deben de haber formado parte de su séquito real cuando la ley fue proclamada, y no estaban ahí, por supuesto, solamente para fines de pompa y exhibición. Los ángeles aventajan en potencia, y el hecho de que estuvieran presentes cuando fue dada la ley muestra que este fue un acontecimiento de la mayor magnitud e importancia. Pregunto, si estuvieron presentes allá en el cielo en el caso de Satanás y los ángeles que se rebelaron, estuvieron presentes allá en los días de Adán y Eva, estuvieron presentes en los días de Abraham, y vemos, basado en esta luz de 1888, que estuvieron presentes los ángeles cuando se dio la ley en el Sinaí. Pregunto, ¿estarán presentes ahora que se habla la ley al pueblo y al mundo? Dios quiera que usted entienda, y Dios permita que entendamos que están presentes. Muy bien. En conclusión, ¿quién es el mediador? Dice en la página 90, la ley fue dada en el Sinaí por medio de un mediador. ¿Quién era este mediador? Solo puede haber una respuesta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo claramente 2:5 dice, un mediador no es un mediador entre uno solo, sino Dios y uno solo. Dios es uno, la gente son los demás, y Jesucristo es el mediador. De la manera como Dios es una de las partes de la transacción, Cristo es el mediador, pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:17 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Página 91, y con esto cierro. La obra de Cristo como mediador no está limitada a tiempo o a extensión. Ser mediador significa más que ser intercesor. Cristo era mediador aún antes de que entrara el pecado en el mundo y seguirá siendo mediador después de que desaparezca el pecado en el universo y no exista más la necesidad de expiación. ¡Wow! ¿Entendemos la diferencia entre intercesor y mediador? Bueno, lo único que aprendí es que esa palabrita es eterna y la cubre Cristo. Mis hermanos, espero que Gálatas 3:19 haya sido más claro y que Dios nos ayude a amar a nuestro mediador, agradecerle a Dios por involucrar a los ángeles en la obra de salvación, especialmente en exaltar su ley, y sobre todo hayamos entendido para qué sirve la ley, para qué sirvió, para qué sirve en el momento actual, y ojalá hayamos aprendido que la ley eterna para el universo, para los ángeles, para los hijos de Dios, para nuestro mundo, para mí, para usted, para nosotros, debe de ser, fue y será el censor del pecado, el punto de alarma en cuanto a la rebelión y a la incredulidad. Si hoy nos dio este mensaje, lo que nos está diciendo es que necesitamos apartarnos de nuestras rebeliones y transgresiones, dejar a un lado nuestra incredulidad y establecernos sobre su ley y por la ley, que es sinónimo de verdadera fe. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, en el nombre de nuestro mediador Jesucristo, agradecemos su ley, este día y las lecciones. Perdónenos la incredulidad, rebeliones, pecados, transgresiones, privadas y públicas, y que en esta hora recibamos su bendición. Bendiga a su pueblo, y que el día de mañana nos volvamos a encontrar en el programa de profecía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, será hasta la próxima.